a Xocas. Xocas, bon día, buenos días. Buenos días. Buenos días. Xocas, de la plataforma en defensa da Ría de Arousa. Es correcto, Xocas. Efectivamente, sí. Efectivamente. Y queríamos aprovechar el día de hoy para hablar contigo. Lo veníamos comentando cuando iniciábamos este espacio de entrevistas que el día de ayer disteis o se dio una rueda de prensa en la que se dio información, yo creo que importante para conocer lo que está ocurriendo con Altri, con la oposición a este proyecto de macroplanta de celulosa. Ahora no, ahora nos cuentas, pero Xocas, por si hay alguien despistado, aunque no creo entre la audiencia de Radio Clara, le contamos un poco el proyecto de Altri y los porqués de esa oposición. Pues sí, podemos hacer una breve reseña de cómo es el proyecto. El proyecto se trata de una macrocelulosa que pretende producir 400.000 toneladas año de pasta de celulosa y 200.000 toneladas año de liocel para fibra, bueno, fibra textil. Mm, Es una planta ubicada en el corazón de Galicia, en el centro de Galicia, en la parte alta del cauce del río Ulla, a la altura del embalse de Porto de Mouros, en el ayuntamiento de Palas de Rei, en la provincia de Lugo. mm, Y bueno, el problema fundamental es que afecta al río de una forma, bueno, tiene afecciones diversas como todas las grandes celulosas. Como todas las grandes celulosas, pues es una fábrica muy demandante de agua, ¿eh? De hecho, todas las grandes celulosas del mundo están ubicadas o bien al lado del mar, del océano, para poder permitir, mediante un emisario, diluir su vertido para evitar daños ambientales mayores. Por tanto, estamos hablando del mar, de un gran mm. volumen de agua para diluir el vertido. O Xocas, bien, en ese sentido, ahí tenéis la de ENCE en Pontevedra, ¿no? efectivamente, que está La ría. al lado del mar y Sí. tiene un emisario, Mm, efectivamente. Bueno, o bien están al lado del mar o bien están al lado de grandes ríos con Mm, mm, grandes caudales. Eh, entonces, eso no es el río Ulla, ¿vale? mm, Entonces, el problema que tenemos es un problema muy grave, pues que, bueno, pues porque efectivamente esa demanda de agua, esos 46.000 metros cúbicos diarios que va a retirar del cauce del río Ulla y esos 30.000 metros cúbicos diarios que va a verter con 65 toneladas de químicos, pues van a alterar toda la ecología del río Ulla y de la Ría de Arousa, porque el río Ulla y la Ría de Arousa forman una única unidad ecogeográfica, ¿no? No se puede separar mm. artificialmente el río de la ría, ¿no? Y luego está la contaminación atmosférica y luego está el problema del modelo forestal de Galicia. Asentar ahí una celulosa significa eh, obligar a que Galicia sea una superficie dedicada al cultivo del eucalipto, que es una especie pirófita que además demanda mucha agua en un escenario de cambio climático. Por tanto, lo estamos viendo, los incendios están ahí y estas plantaciones no hacen otra cosa que favorecer la proliferación de los incendios, ¿no? Mm. Chocas, las cantidades, el volumen de agua que has nombrado es una auténtica barbaridad. Efectivamente, sí, es una Eh, auténtica barbaridad. que Es, a veces cuando la oímos pensamos, bueno, este tío se está equivocando. Eh, sí, y no. no, no, por desgracia es lo que pone el proyecto. Es para que en la audiencia se pueda hacer una idea, es toda el agua que consume toda la provincia de Lugo. La provincia, no la capital. Toda la provincia, los es que repítenos las cantidades, por favor, Chocas.
46.000 metros cúbicos al día de agua. Toma directamente del embalse de Porto de Mouros. Ujú. Mm. Pues, Y después la devuelve de haber pasado por la teórica planta, si se llega a instalar, pues dicen que muy limpia. Bueno, Tú lo acabas claro, de decir. ellos dicen que es muy limpia, pero en el informe ellos mismos dicen que muy limpia, pero con 65 toneladas de químicos. limpísima entonces, ¿no? Socas, estaba diciendo que ayer en la rueda de prensa, qué es lo que anunciabais? Bueno, lo que anunciamos es la interposición del primer contencioso administrativo contra la tramitación de la macrocelulosa de Altri. Mm, Bueno, la llamamos Altri porque Altri es la matriz, pero realmente el nombre oficial que está en el registro mercantil es Greenfiber Sociedad Limitada, mm, porque es el resultado de la asociación de la multinacional Altri portuguesa con una empresa que hay en Galicia que se llama Greenalia, mm, que es una empresa dedicada, según lo que consta en el registro, pues a la producción de energía eléctrica con renovables y a la, digamos, gestión forestal. mm, Entonces, esa empresa gallega, Greenalia, se caracteriza pues, porque tiene entre los miembros de su consejo de administración a dos exconselleiros de la Xunta de Galicia del Partido Popular, ¿m? Que son Beatriz Mato y Couceiro. La primera que fue consellera de Medio Ambiente y la segunda Vaya, y el segundo que fue consellero de Industria con Fraga. casualidad, ¿no? mm. Sí, Mm, efectivamente. eh, Bueno, sí, sí. No, 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 no era que continuara Socas porque creo que iba a continuar con la explicación de lo de ayer, Socas. Sí, lo que presentamos ayer fue el anuncio de que vamos a presentar eh, dos contenciosos. Uno lo presentamos la Asociación por la Defensa Ecológica de Galicia, ADEGA, y la Plataforma de Defensa de Ría de Arousa, y otro lo presenta la Convergencia Intersindical Galega, la CIGA, el sindicato mayoritario de Galicia. Eh, los dos contenciosos tienen, digamos, distintos enfoques técnicos, pero abordan el mismo problema, el mismo problema legal. Y es que la planta de celulosa, en su tramitación eh, administrativa, separó, solicitó aparte la captación de agua a Aguas de Galicia, en un expediente separado del proyecto. Y este expediente de captación de aguas, de esos 46.000 metros cúbicos diarios que acabamos de hablar, pues se estancó porque la Asociación por la Defensa Ecológica de Galicia lo que hizo fue concurrir en ese concurso, porque es un concurso al agua. Estamos hablando de un recurso público, el agua, y concursa la celulosa, pero ADEGA reaccionó presentando también una solicitud acogiéndose a que en el plan hidrológico de Galicia Costa consta que el agua, digamos, de uso público y medioambiental es prioritaria con relación al agua para uso industrial. Entonces, ADEGA solicitó la misma cantidad, 46.000 metros cúbicos, para uso público y ambiental. Con lo cual, la Junta se encontró con el problema de que tenía dos entidades concursantes que concursaban por la misma cantidad de agua del río Ulla. Y ahí no sabían cómo resolver. Pero resulta que hay un artículo del reglamento del dominio público hidráulico que establece que hay un plazo para resolver
que es de 18 meses. Y la Junta se pasó ese plazo, Sí. pero mucho. Y nosotros pedimos todos los colectivos la caducidad del expediente porque se habían pasado de plazo. No nos contestaron, representamos un recurso de alzada, sí nos contestaron y acogiéndonos a su contestación nos dan de plazo 2 meses para presentar el contencioso administrativo. Como ves, el contencioso administrativo tiene más enjundia que el propio, digamos, la propia caducidad de los 18 meses. Tiene la enjundia de que compiten por la misma concesión de agua una entidad de sin ánimo de lucro, que es la ADEGA, y una macrocelulosa, que es Altri. Y tienen que resolver ese problema y no saben cómo hacerlo. No saben cómo darles el agua, vamos. ¿Cómo justificarla? En cualquier caso, Adega habla o quiere o pide o solicita esa misma cantidad de agua para utilidad pública. Esa utilidad pública sería que fuera limpia a la ría de Arousa y que continuara bajando limpia por el río Ulla para los diferentes concellos que la Exacto. utilizan, como tú has dicho, como bien público, ¿no? Es decir, que la utilizan para, me imagino que incluso para beber, para sus casas, para regadíos y para lo que fuere, utilidad pública. Pero también en lo que escuchéis de la rueda de prensa que disteis ayer, no solo estabais la gente como tú, de que representas a la ría de Arousa, sino que aparte de la Ciga, también hablabais de otras zonas de marisqueo o cercanas a la ría o de otros concellos que también se han unido a vuestra, digamos, reclamación, denuncia, etcétera, ¿no? Es decir, tú eres representante, o te conocemos así, a lo mejor es más, de la ría de Arousa, pero hay otra gente interesada también en esa agua que llegue limpia para el marisqueo y la actividad que siempre se ha hecho en la ría. Y te hago la misma pregunta para después no liarme. La ría de Arousa, ¿qué interés, qué importancia tiene dentro de Galicia como productora de riqueza, puestos de trabajo, marisqueo, etcétera? Porque hay gente que la conoce, a lo mejor por aquí, por Valencia, por otros lugares, como un sitio bonito para ir en verano y ver qué bonito es esto, ¿no? Pero cuéntanos más, que me imagino que es mucho más para los gallegos y gallegas que eso. Sí, vamos a ver, te voy a contestar primero a la primera parte, Y después, que es el mogollón de personas que estaban en la rueda de prensa. sí. Esas personas estaban representando a colectivos de la Ría de Arousa que están incluidos en la plataforma en defensa de la Ría de Arousa. O sea, el motivo de hacer la rueda de prensa en Carril, el motivo de que ADEGA y la CIGA decidieran venir a Carril a hacer la rueda de prensa era para tener el soporte de todos los colectivos del mar de la Ría de Arousa que están dentro de la plataforma. ¿Me explico? Ujú, Mm. sí. Podemos decir que allí estaban representadas por 7 cofradías de pescadores de la Ría de Arousa, son 12, pues 7 estaban representadas y estaba representado todo el sector del Mesillón, ¿eh? Todas las organizaciones del Mesillón. Y ¿Eso qué las significa todas? ¿Cuántas son? ¿Qué representa el mejillo? el Mejillón representa muchísimo, muchísimo. Estamos hablando del 70% de la producción de Galicia del mejillón. Madre, sí. Mm. El 70%, exactamente el 68% de las bateas de mejillón están en la Ría de Arousa. Y la producción de la Ría de Arousa oscila de un año a otro, pero en general es un poco superior, es el 70% de la producción de todo el mejillón de Galicia.
porque la Ría de Arosa es un poco más productiva. Sí. Entonces, bueno, tiene una pegada productiva brutal. Hay que tener en cuenta que Galicia es la potencia europea del mejillón. ¿Mm? O sea, que podríamos extrapolar esa cifra y decir que el 70% del mejillón de todo el Estado español es de la Ría de Arousa. Vale. Sí, Por cosas, tanto, cosas que no sabemos, Socas, sí, aunque ahí lo tengáis muy claro, a veces claro, nos extraña fuera de ahí. claro. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que, bueno, que hay una riqueza muy grande y hay todo un sistema, todo un entramado económico y social alrededor de la actividad productiva del mejillón y del resto, ¿no? Del resto del marisco, ¿no? De los bivalvos. Y esa realidad transversal, económica y social es muy importante porque, según el último informe sobre el sector del mar del año 2023 del Instituto Gallego de Estadística, precisamente el sector del mar es el que tiene mayor capacidad digamos, de activar a otros sectores de la economía. Por tanto, es un sector, en ese sentido, capital para la estructuración social del territorio. ¿Por qué? Pues porque genera mucha riqueza, porque genera muchas pymes asociadas a actividades relacionadas y, por tanto, todo un entramado socioeconómico que justifica que se fije tal volumen de población en la costa de la Ría de Arousa, y que sea una zona tan densamente poblada, ¿no? Eso está muy relacionado con esta actividad productiva, ya digo, del mejillón y del conjunto del marisqueo. Ujú. Me perdí, no sé cuál era el hilo de la pregunta, porque puedo estar hablando aquí. No, 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 no te has perdido, porque además nos viene bien Sí, donde has parado para una pregunta que precisamente la audiencia o un oyente nos hacía, que o una nos, parte de la audiencia se hace. una parte de la audiencia que la podíamos leer textualmente, Sí, que nos llegó a través del WhatsApp cuando dijimos que teníamos previsto hablar contigo hoy y de lo que pasaba. Te la podemos leer textual. sí, no, nos decía, dice, creo que decir que en una comarca no se necesita un desarrollo industrial no es una buena razón. Nos decía, en Puerto de Sagunto se producen 2 millones de toneladas de acero y obviamente no lo consumimos todo aquí. Si queremos bienes de consumo, habrá que producir, ¿no? Es lo que nos decía este oyente, Socasa. Se refería un poco a que, por ejemplo, la comarca de Lugo, de Palar de Rey, Sí, pues yo. se considera una zona no desarrollada industrialmente y que, bueno, poner una industria que no hay que ponerse tan nerviosos porque te coloquen algo que va a producir riqueza Y puestos de y trabajo. puestos de trabajo. Es lo de siempre. Claro, sí, vamos a ver, es que realmente está bien hecha la pregunta porque hay un pensamiento generalizado en el conjunto de la sociedad, y es que cualquier industria, digamos, eh, es sinónimo de progreso y de puestos de trabajo. Bueno, eso depende, ¿no? Depende. Hay que ver las cosas en concreto y analizar las cuestiones pormenorizadamente, ¿no? Estamos hablando de una industria que ella misma se define en su proyecto como industria de enclave. Yo no sé si la audiencia conoce el significado técnico de este término, pero industria de enclave es un término técnico que sirve para definir a esas industrias que se montaban en el siglo XIX, que eran industrias claramente colonizadoras, porque se ubicaban en espacios con la finalidad de extraer sus recursos, pero lo que fabricaban se mandaba fuera para ser, digamos,
transformado y crear riqueza, crear plusvalía y puestos de trabajo. Bueno, pues ese es digamos, la definición de industria de enclave. Ellos mismos se autodefinen como una industria de enclave, o sea, son sinceros realmente, porque ellos lo que van a hacer aquí en Galicia, en nuestro país, es consumir el agua, sobre todo el agua y el eucalipto, o sea, la madera de eucalipto, lo cual nos obliga a nosotros a tener una estructura forestal que no es la nuestra, que no es, digamos, Autóctono. ambientalmente correcta ni socialmente correcta. Aunque haya mucho eucalipto por ahí. Efectivamente, aunque haya mucho eucalipto, eso nos obliga a que haya más eucalipto en un escenario de cambio climático cuando es una especie que, repito, es pirófita, o sea, no solo aguanta muy bien el fuego, sino que además produce fuego porque sus hojas adquieren con el fuego una estructura helicoidal que las hace muy aerodinámicas y permite que el fuego se traslade a kilómetros con el viento. ¿eh? Y además es una especie alóctona, o sea, de fuera, de Australia, que demanda mucha agua, o sea, quita agua del subsuelo, por tanto, seca nuestros pozos, nuestros manantiales. Por tanto, nos está obligando a un modelo forestal que es totalmente colonizador y deturpador de nuestra riqueza. Y luego, además, nos está robando el agua y nos está contaminando el aire. Entonces, no nos deja riqueza. El número de puestos de trabajo fueron bajando desde el principio hasta ahora. Pues ahora se calcula que puede llegar a tener hasta 500 puestos de trabajo. ¿eh? Las tres, para que nos hagamos una idea, las tres celulosas que tiene Altri en Portugal tienen en su conjunto 825 empleados. Para que nos hagamos una idea. O sea que esos 500 están un poquito inflados, ¿vale? Sí. Pero vamos a admitir que son 500. Es que en la zona de Palas de Rey se habla de esa zona como una zona, digamos, subdesarrollada, como una zona no industrializada, pero es que, claro, en toda esta zona de la Ulloa hay una riqueza productiva y una actividad de pymes y de actividad agroganadera intensísima, que provoca que toda esa comarca, todas esas comarcas, pues son varias comarcas, tengan un índice de paro 2 puntos inferior a la media de Galicia. O sea, no estamos hablando de una Es zona. decir, que lo de los puestos de trabajo no cuela. No cuela porque realmente va a destruir puestos de trabajo, porque va a destruir explotaciones que están funcionando, que están aumentando su producción, que están creando, digamos, valor añadido porque transforman sus productos. Hay que tener en cuenta que los quesos en esta zona tienen una denominación de origen que es la segunda de toda España en producción. O sea que estamos hablando de una zona muy rica, porque si rica es la Ría de Arousa en el sector del mar, en la producción, hablábamos antes del mejillón y del resto de bivalvos, almejas y berberechos, la zona de la Ulloa es una zona riquísima en agroganadería y en sectores anexos, como puede ser pues, la producción de miel, en fin, podría estar aquí un rato hablando. Y es una zona que fue progresivamente asentando a su población y creando muchos puestos de trabajo. Por tanto, no es una zona de un nivel de vida bajo, ni es una zona abandonada donde la gente haga colas para acudir a buscar empleo en la fábrica de celulosa de Alti. Alti va a destruir empleo. Hay que tener claro que en la Ría de Arousa aproximadamente entre puestos directos e indirectos son 30.000 las personas relacionadas con el sector del mar. Claro,
Y si a eso le sumamos las del sector del interior agrogandero, algo, eh, agrogandero se dice en español, ¿no? Sí, agroganadero. Mm. Espero te Ganadero, entendemos. es que me sale. Entonces, bueno, si sumamos todos esos puestos de trabajo, vemos que realmente es una zona especialmente rica de Galicia. Lo que llamamos el corazón de Galicia, que es toda esta cuenca hidrográfica del río Ulla, que está unida, ya digo, íntimamente con la ría de Arousa, es una zona muy rica, muy densamente poblada y muy activa socioeconómicamente. Mm, La conocemos. Vamos a ir a más cosas. La conclusión de la rueda de prensa, para terminar con este tema, ¿cuál va a ser entonces? Se va, ¿qué vais a hacer? Ya lo has comentado un poco, el contencioso administrativo. ¿Qué resultados puede tener finales eso? Primero, complicarle la vida a la Junta porque no se lo esperaban y me imagino que habrán dicho, joder, estos. Pero a partir de ahí, ¿qué resultados puede tener? Bueno, es un frente, es abrir un frente más. Nosotros Mm, somos conscientes de que todos los problemas que se está encontrando Alti en su tramitación administrativa, a pesar de que la Junta de Galicia es el padrino de boda de Altri, o sea, es quien está impulsando, quien está, bueno, apadrinando, quien hace de comercial de la propia fábrica. O sea, es el Partido Popular el que está, digamos, al frente de la publicidad de Altri. A pesar de eso, está encontrando muchos atrancos, muchas dificultades. Y eso tiene una raíz, y es la base social que estamos consiguiendo movilizar en relación al tema de Alti. Es nuestra capacidad, y digo nuestra en plural, porque somos muchos colectivos, de una forma transversal, y subrayo eso de transversal, movilizar a un número de personas muy, muy, muy grande. O sea, yo viví en Nunca Más, yo fui portavoz de Nunca Más, yo estuve en las grandes manifestaciones de Nunca Más, pero es que la última manifestación que hicimos en el Obradoiro superó a la manifestación de Nunca Más. O sea, llenamos el Obradoiro 3 veces y si nos hubiéramos quedado aún se llenaba más, aún se llenaba más la plaza. Quiero decir con esto que nos estamos encontrando con que realmente la sociedad está respondiendo a nuestra llamada. Está, está, bueno, Eh, sí, se ha quedado en silencio, Shokar. No sé si nos escuchas tú. sí, no, ahora sí. También. Eh, em, Decía que la raíz de todo esto, la raíz de las dificultades administrativas que está encontrando Alti en su tramitación, hay que buscarla en la raíz social, en lo amplia que es la movilización social, ¿no? Eso es un problema social y al mismo tiempo político, porque significa un desgaste para el gobierno de la Junta de Galicia y en la medida que pase el tiempo y nos acerquemos a las fechas de unas próximas elecciones, esa presión pues les va a molestar más. Igual, pues este niño que llevan en los brazos y que cuidan y que miman, igual se vuelve algo incandescente que tienen que soltar porque les quema. Mm. ¿De acuerdo? Mm. Sí, casi iba a decir, base social amplia, manifestaciones masivas, a pesar de, de la censura sufrida, por lo que vemos por redes, por la televisión pública galega, ¿no? Por la TVG. y los medios en general gallegos. O Bueno, sea, Efectivamente, sí, efectivamente, claro, pero bueno, la Voz de Galicia, por ejemplo, que está subvencionada por la Xunta, pues
saca la rueda de prensa de, de ayer Ya no en pueden las páginas. taparlo, ¿no? No puede taparlo, no puede taparlo. Es que hay límites, hay límites, hay límites porque, claro, eh, cuando tú tienes un movimiento social tan potente, los medios también tienen que cubrirse, porque hay mañana y pasado mañana y el gobierno no puede cambiar. Y bueno, y tienen que cubrirse, tienen unos mínimos que cubrir. Entonces, nosotros hogamos en ese terreno, ¿no? En el terreno de todas las brechas, todos los intersticios que hay en el sistema de comunicación gallego, los aprovechamos. Evidentemente, la televisión gallega no asiste por sistema a ninguna de nuestras ruedas de prensa y no publicita nada de nuestra comunicación, de de nuestras actividades, etcétera, etcétera. Pero eso también es un problema para la televisión de Galicia, porque también hay otras televisiones, hay televisiones comarcales, está la televisión española en Galicia, que es la RTVE, pero en Galicia, que nos saca. Entonces, tienen un problema porque eso ahonda más esa imagen que tiene casi franquista de televisión del régimen, ¿no? O sea, Llevan sus trabajadores muchos viernes negros, ¿no? efectivamente, efectivamente. No tenemos más que ver el comentario que hizo Rueda a nuestra rueda de prensa que hicimos ayer y en el mismo día de ayer, en unas declaraciones públicas, le preguntaron sobre esa iniciativa nuestra de llevarlos a contencioso administrativo por ese tema y dijo que era una cuestión política. Joder, lo suyo no, lo suyo no. Vamos a ver. Eso a mí, sinceramente, con mi edad, pues me recuerda a Franco. Eso es la esencia del franquismo. No se O meta en sea, política, ¿no? todo era política menos lo que hacía Franco, ¿vale? O sea, Franco también lo mismo. O sea, porque ellos beben de ese, de ese hilo conductor, ¿no? Del franquismo y coinciden con parte del pensamiento, en fin, del franquismo. Son ellos los únicos que pueden opinar sobre las cosas. El resto de los ciudadanos no podemos opinar porque hacemos política. Mm. Esa es, esa es la esencia del Partido Popular, al menos. Oye, eso caso, otro tema. Por si estamos equivocados, el gobierno central, aquí decimos el de Madrid, pero Manolo me dice que no, que el de Madrid es Ayuso. El gobierno del señor Sánchez, el gobierno del señor Sánchez, Aunque ya sabemos que aquello de Madrid es España y España es Madrid, pero bueno, por el, distinguir. el gobierno del señor Sánchez ha decidido no otorgar o dar permiso de momento también a una especie de central eléctrica para que la planta tuviera o se pudiera surtir de la energía suficiente en caso de su construcción. ¿Eso es un paso más en contra de Altri? ¿Es algo definitivo? ¿Es una cosa coyuntural? Puede ser que a lo mejor sí o no. Bueno, en Galicia siempre se dice eso, depende, ¿no? Pero en fin, a ver. Sí, bueno, es algo, es bastantes cosas de las que dijiste. En primer lugar, es una buena noticia, y nosotros la saludamos positivamente. Todo lo que sea que no se le dé financiación, que no se le dé conexión eléctrica, es bueno, pero somos conscientes de que ese es un procedimiento reglado, o sea, es un procedimiento que, no se puede hacer, digamos, de cualquier forma. Hay que motivarlo y tiene que estar a exposición pública. Aún no salió el borrador que va a salir a exposición pública. Tenemos que leer lo que sale a exposición pública. La empresa ya dijo que iba a recurrir, hay posibilidad de recurso. ¿eh? Bueno, nosotros, digamos, lo vemos con prudencia y con las reservas oportunas porque es un procedimiento que acaba de empezar,
que empezó, en vez de con un borrador, con un anuncio de que no le iban a dar energía eléctrica. Nosotros queremos ser prudentes y ver el borrador, ver lo que pone, cómo argumenta, cómo sustenta sus decisiones, porque en función de cómo esté explicitado esas medidas de infraestructura eléctrica, pues pueden ser más o menos recurribles, y hay que ver todo el procedimiento cómo acaba. No es una decisión, digamos, definitiva, manifiestan una voluntad de, pero tenemos que ver el producto final. Nosotros tenemos intención de alegar en ese procedimiento, de alegar desde nuestra perspectiva medioambiental y de defensa del territorio, pero no sabemos cómo va a acabar. Por tanto, no podemos predeterminar y decir taxativamente que Alti no va a tener conexión eléctrica, porque estaríamos faltando a la verdad. Tiene que acabar el procedimiento para ser una realidad. Vale. A mí no se me ocurren muchas más cosas, pero sí que nos gustaría que acabaras tú, Socas, ya que te hemos entretenido tanto tiempo, con aquello que te gustaría decir, que no hemos sabido preguntarte y que sea importante para la gente que, aunque muchas veces estamos ahí, otras veces hay gente que no está, que no ha ido o que está lejos. En este caso estabas hablando para Valencia y comarca y la gente puede faltarle alguna información, algún dato, algo que quieras tú contar Pues para no gallegos. sí, Igual habrá pues uno diciendo, ¿y esto a mí qué me importa si está muy lejos? claro, es que conectando con la pregunta del oyente que me hacíais hace un rato, Mm. y conectando con esa, digamos, clave, bueno, hay que entender que Galicia es un país peculiar porque tiene una estructura económica muy relacionada con los sectores productivos, tanto de tierra como de mar. Y ese es nuestro aval, esa es nuestra potencia, nos garantiza soberanía alimentaria. Queremos seguir ese camino de seguir consiguiendo tener mayor valor añadido en nuestras actividades transformadoras de esos sectores. Queremos seguir creciendo, no queremos destruir lo que tenemos. Y este modelo que implementa el Partido Popular en Galicia, industrial, es un modelo que destruye lo que tenemos. Ese es el problema. Porque tanto la macrocelulosa de Alti como la mina de cobre de Touro, ubicadas las dos en la misma cuenca hidrográfica del río Ulla, tienen ese efecto, digamos, de destruir lo que hay y dejarnos la contaminación y llevarse la riqueza para afuera, para transformarla fuera y crear riqueza fuera. Pero a nosotros nos queda la contaminación y nos queda la destrucción del territorio y de nuestro tejido productivo, que es nuestro capital político, no de hoy, sino para mañana. ¿Cómo garantizamos en un escenario de cambio climático la soberanía alimentaria? Pues nosotros la tenemos garantizada. No queremos destruir ese capital que cada vez va a valer más, porque en un escenario de cambio climático eso cada vez va a valer más. El agua cada vez va a valer más. No queremos, digamos, desposeernos de recursos que son fundamentales para el futuro. Tenemos que alzar la vista y pensar en un tejido productivo cara al futuro del cambio climático y de la escasez de alimentos de calidad. Y nosotros estamos ahí muy bien ubicados y no queremos que destruyan ese capital socioeconómico y político. Es nuestra identidad también. Mm.
Muy bien, Sócrates, no sé, Manolo, tú. No, darle las gracias por participar aquí en Lliure Directa en Radio Clara, por mantenernos informados y decirle, bueno, supongo que buscando por redes sociales, con ese hashtag de Altrinon, se va a poder encontrar mucha información sobre lo que venís haciendo y las movilizaciones previstas, ¿no, Shocas? Sí, sí, efectivamente. Pues animo a todas las personas a seguir participando, cada quien pues de su forma, participando en las redes sociales, apoyando, creando opinión, porque esto es un tema que nos afecta a todos y que cada uno en su territorio tenemos que defender las mismas ideas, tenemos que buscar poder vivir dignamente en nuestros territorios y mirando para el futuro. Pues muchas gracias, como te decíamos, por participar aquí del Lliure Directa Radio Clara y seguiremos molestándote para que nos cuentes Vale. cómo va la cosa. Un abrazo. Gracias, Muchas gracias. gracias, Gracias. Sócrates. Ya nos vemos o ya nos oímos en otra Vale, ocasión. Salud, gracias. Hasta salud. luego. I nosaltres anem a